Oye, Alejandro, tú que andas metido en esto, ¿qué pasó con el edificio en Querétaro donde se firmó? ¿Sí lo Es el quitaron? Teatro de la República que originalmente Ujú. se llamó Teatro Iturbide y que fíjate que Carranza eligió Querétaro porque Carranza tenía como una fijación por lo que había hecho Juárez. Entonces yo creo que él incluso llegó a sentirse como un nuevo Juárez y muchas de las decisiones que toma a lo largo de la revolución las va a tomar tal cual las tomó Juárez. Nada más les pongo un ejemplo. Juárez promulgó una ley que se llamó la ley del 25 de enero de 72 contra los enemigos de la República, digamos, todos los franceses, los conservadores y los imperialistas. Carranza pone en vigor esa ley de 1862, pero contra los enemigos de la Revolución. Y entonces, también siguiendo este parecer histórico, elige la ciudad de Querétaro porque en Querétaro la República había derrotado al imperio. Y elige el Teatro el Teatro Iturbide porque ahí juzgaron a Maximiliano Miramón y Mejía. Pero bueno, se decía que este inmueble me parece que era propiedad privada Sí. Sí. hasta hace algunos años y que en todo caso como propiedad privada podía ser demolido, vendido, arrendado, lo que fuera. Sin embargo, me parece que el gobierno ya federal llegó a un acuerdo con los propietarios, no sé si como un comodato o lo compraron finalmente, pero pues ahí está y sigue prestando servicios el teatro como teatro, hay veces que hay conciertos, generalmente cuando ha habido ceremonias importantes de la Constitución se llevan ahí, eh, pero es un teatro muy bonito, muy al estilo porfiriano. Ujú. Y llegó a ser usado como cine, Sí, como arena de lucha. Le pasó lo mismo que al Macedonio Alcalá de de Oaxaca, Oaxaca. que hasta que lo toma el Estado como teatro oficial, ya le empieza a funcionar como pues un teatro de gran homenaje y honor, ¿no? Dora, ¿ibas a agregar algo? Ah, perdón, Mario. Sí, Termina, Mario, perdón, sí, ahorita que sí. termine. No, nada más lo del sí, lo de la elección de Querétaro. Ya antes se había elegido en la Revolución Aguascalientes como escenario de la convención revolucionaria, ¿Y por qué? porque ahí se intentaba hacer los fundamentos de una nueva institucionalidad. Y, Y la convención republicana, la convención para que se estableciera un gobierno con las facciones de la revolución unificadas. Me refiero geográficamente, ¿por qué Aguascalientes? Porque estaba en el centro del país. y porque la Está. convención originalmente Carranza la había convocado en la Ciudad de México, cuando él la ocupa, después de lo de Huerta. Y entonces cuando dicen, oigan, pues vengan aquí amigos revolucionarios todos y hacemos en la Ciudad de México, y obviamente Villa dijo, cuernos, yo que voy ahí, me ponen una celada, Mm. me van a traicionar ahí o me van a agarrar prisionero igual los zapatistas. Y entonces a sugerencia de Obregón dijo, hagamos esta convención no en la Ciudad de México para que todos estén tranquilos, sino en un punto que pudiera ser como equidistante, por decirlo de algún modo. Y entonces por eso eligieron la ciudad de Aguascalientes, para que ahí como una ciudad neutral pudieran ir todos los enemigos que en ese momento ya eran pues los propios revolucionarios ya divididos entre sí, y por eso fue en Aguascalientes y no en la Ciudad de México. A ver, discúlpenme, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el centro geográfico de la Ciudad de México? El Bueno, centro De la geográfico Ciudad de De México. México, del perdón, país, del país. del país, Guanajuato. No, espérame, Liliana. El punto geográfico que es el ombligo del país. pues hay un monumento en Aguascalientes que dice que ahí es donde está el águila de Tolsá, pero hay quienes dicen que no, o sea, En el Cerro del Cubilete, Hay dicen otro, otros. ajá. Porque hay otros que dicen que es San Miguel. En San Miguel de Allende hay uno. Bueno, yo siempre lo que he conocido es que es el Cerro del Cubilete, que por eso está ahí ese. Ah, bueno, pues vamos a Hay una buscar técnica el que se puede ombligo. aplicar ya con computadora, que es encontrar el centroide, o sea, el centro de gravedad del país si fuera una masa. Y está un poco más al norte, está más por San Luis Potosí. Es que debe ser como dijo Mario, Aguascalientes eso. Dora, Sí, yo lo que quería comentar es respecto al teatro. En la planta alta
está el Salón de los Constituyentes. Y a la entrada hay una placa en donde dice que ahí se firmó no sé qué, y entonces entras, está en la semipenumbra y está por orden alfabético. Y es realmente una experiencia muy agradable porque ves qué artículos tuvo cada uno de los constituyentes, su lugar de origen, cuáles fueron los que modificaron, su nombre completo y la firma, al igual que la fotografía. Y es un viaje al pasado sensacional. Desafortunadamente no siempre está abierto el teatro. Cuando tuvimos la oportunidad de visitarlo, pues casi extorsionamos al vigilante. No había función, no había nada, era mediodía y nos dijo, bueno, lo sobornaron, ¿no? Porque no lo extorsionaron, no le sacaron dinero. Sí, perdón, nos sobornamos, sí, tienes razón. Me hubiera gustado lo contrario. Sí, los sobornamos prácticamente y nos dio permiso, nos dio 1 hora para hacer el recorrido, que fue un lujo. Vale la pena. Y vale la pena pues como memoria histórica, simplemente, no porque tenga una gran presentación. Museográficamente está muy bien diseñado el salón, porque te permite ese movimiento y desplazarte y todo, pero si tienen la oportunidad, visítenlo. Pero ese teatro, no sé si estoy equivocada, Alejandro y Mario, también lo quiso comprar Santana y no le alcanzó el dinero. En algún momento, en alguna de sus presidencias. No. No, porque no coincide la época. No. Los años. Los puros años no coinciden. No dan la fecha. No es este. Rodolfo Márquez Acosta de Pachuca, 72 años. Las cosas se nacionalizan. Las personas se naturalizan. Muchas gracias. Cintia, ¿alguien de ustedes ha revisado el examen de naturalización? Es una grosería. Ni yo como mexicana sé tantas cosas que les preguntan. Mi esposo es extranjero y con eso ni ganas dan. Yo sí lo he visto y no me parece una exageración. Requiere una cultura mediana sobre lo que es el país. Sí. Y claro, eso es mucho pedir para la mayor parte de las personas. No, y estudiar. Pero, evidentemente, si te preguntan cuántas repúblicas hubo en la primera mitad del siglo XIX, que serían, porque luego vienen muchas de historia que son ociosas. Yo creo que tendrías que preguntar cosas distintas, pero bueno, pues obviamente si no estudiaste, si no eres historiador dedicado al siglo XIX, difícilmente podrás responder como mexicano por nacimiento cuántas repúblicas hubo entre 1824 y 1857. Pero te dan además una guía que puedes estudiar. Yo la he visto, existe una guía. Y eso pasa en todos lados. A veces tú llegas a algún país y tienes interés por alguna cosa. Y el nativo se te queda viendo y dice, ay, yo eso ni lo sabía. O hay quien dice, yo nunca había venido a tal museo. Y el extranjero tiene interés. Y lo mismo pasa aquí, llegan extranjeros y te dicen, llévame a las pirámides. Y entonces te empiezan a explicar todo lo que ellos saben. Y tú ahí, porque pues no lo habías tomado en cuenta. Oye, pero si es tu esposo y ella es mexicana, automáticamente él puede tramitar la naturalización, ¿no? Sí. Entonces, no tendría que pasar examen, porque yo conozco una persona que se casó con un mexicano y no pasó examen ni nada. Nada más le expidieron su cartita y ya. Pues entonces, puras ganas de quejarse. Sergio García Ramírez, 37 años en Tecámac. Ahora sí me decepcionó el historiador Alejandro Rosas, porque apoya que en el gobierno mexicano participen extranjeros como Ebrard, que cuando le conviene es francés. Yo creo que el voto extranjero no es válido porque son personas que no viven en México. Oye, pero ¿quién le dijo que Ebrard es extranjero, no? ¿Quién sabe? ¿De dónde leyó? Que nos vuelva a llamar y que nos diga dónde leyó que Ebrard es extranjero. Sí, no. Se me hace muy interesante. No, los Ebrard están en la vida nacional desde los años 20.
Alejandro, abre tu micrófono, por eso Los no te Casaubon están desde el siglo XIX, están en la política nacional. Pero ese es el patrioterismo rancio, la idea de que el mexicano, insisto, por naturalización no es mexicano. Entonces, el gobierno, el Estado mexicano no debería dar carta de naturalización, que sean extranjeros avecindados en México, aun cuando lleven 30 años. Es lo mismo que se dijo con Paco Ignacio Taibo. El gobierno mexicano, el gobierno en general, permitió la doble nacionalidad y ya cada quien en conciencia decide por cuál quiere que sea su nacionalidad primera, pero puedes tener 2 pasaportes. Yo no le veo ningún problema. Y además, como dice Mario, Marcelo lleva, o sea, su familia lleva toda la vida. Generaciones. Pero es también un problema de la ignorancia. No es darle el voto a un extranjero. Es ignorancia de que la familia, los apellidos de Ebrard Casaubon, pues están en el país desde el tiempo de Porfirio Díaz, sí, y desde antes, porque llegaron precisamente en el siglo XIX. Tú tienes un amigo, Mario, que tiene un apellido extranjero y sin embargo es mexicano, y él parece que es orgulloso. ¿Jalife se llama tu amigo? Alfredo Jalife Ramos se llama. ¿Sí? Su verdadero apellido. Claro, él le busca su apellido, el segundo apellido de la rama libanesa, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero esos son otra de las grandes colonias o comunidades mexicanas, que son los libaneses, ¿no? Pero ya son mexicanos. Pero son mexicanos desde principios del siglo XX. Exacto. La cosa es que llegara un extranjero y dijera, quiero ser diputado, y el gobierno dijera, órale, perfecto. Eso es totalmente diferente. Aquí ahora, sí había una... por nacimiento y mexicanos por naturalización, que son los que buscan voluntariamente, habiendo tenido una nacionalidad de origen distinta, buscan ser mexicanos porque les gusta el país, porque están contentos, porque ya echaron raíces, etcétera. Oye, y era la visión del constituyente, tanto del 57 como del 17, prevenir que llegaran personas con una lealtad hacia un Estado extranjero a puestos políticos importantes, porque eso sí representaba una amenaza para un país en formación y sujeto a amenazas graves y materiales de parte del extranjero. Pero en este momento, pues eso ya no ocurre. Ahora, también en Estados Unidos, un extranjero nacionalizado no puede ser presidente. Por eso que Henry Kissinger no pudo ser presidente, sí, porque él era de origen alemán. Creo que tienen tope hasta senadores, pero tampoco ya no se aplica. En México se aplicaba una ley, ¿se acuerdan? Para los extranjeros que venían a hacer política o a lebrestar. El artículo 33. Sí, el 33. Y los expulsaban del país. Que además, creo que se lo derogaron ya como estaba originalmente porque violaba garantías individuales, porque el presidente tenía la facultad de expulsar a un extranjero sin ningún tipo de defensa para el extranjero, ni un juicio previo, ni nada. Exactamente como dices, así de, te me vas, chiquito, te me vas. Y ya no se aplica. Es de emergencia, porque el país vivía sometido a amenazas, a invasiones. Y claro, el país se tenía que defender. Yo no lo he investigado, pero creo que el último al que se lo aplicaron fue a Manu Chao, hace como 10 años. Pero no me consta en actas. Rosa González Rangel, 78 años en Tlalpan, apoyando a Manelik en cuestión de naturalización. En casa tenía una ayudante doméstica de origen nicaragüense, Paulita, que teniendo un hijo mexicano, deseaba entrañablemente ser mexicana,
presentó el examen en la embajada y lo aprobó. Mira, la modificación para Fox, y que fue una concertación, fue que originalmente para ser presidente de México debía ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos por nacimiento. Ya la modificación para que Fox pudiera ser candidato, ahí solamente con que fueras mexicano por nacimiento, ya no importaba si tus papás no lo eran por nacimiento. Y no hay otra manera de decir ¿qué dijiste? Concertación. Concertación, pues era negociar, te doy una cosa a cambio de otra. Eso, se oye más, lo entiendo mejor. Eric Paredes, hay otro centro geográfico en Tequisquiapan, Querétaro. Tequisquiapan, Guerrero. Tiene usted razón. Nosotros estuvimos en el centro geográfico y nos tomamos una foto. Solo que como no iba en mi juicio, no recuerdo dónde era. Tenemos una foto en el monumento que dice, aquí es el Centro Geográfico de México. Le estoy diciendo a Gerardo, pero yo no iba en condiciones de recordar, pero creo que es Tequisquiapan. Porque Rosa Elena Gómez Rivera también dice que el ombligo está en Tequisquiapan. Puede ser. Tequisquiapan, dice Héctor Gerardo, que sí tiene buena memoria y como es un hombre sano.